Muchas personas pueden llegar a tener contacto con algún fantasma o espíritu en pena. Desgraciadamente, no siempre queda en una aparición. Puede llegar a un punto demasiado lamentable, como el de la siguiente historia. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. La historia que les compartiré sucedió en García, Nuevo León. Cuando era niña, mis papás compraron un terreno en un fraccionamiento llamado Valle de San Blas, a la orilla de la ciudad. Antes de esto vivíamos en el municipio de Escobedo, Nuevo León, pero por cuestiones del trabajo de mi papá tuvimos que mudarnos a García. Cerca de donde nos mudamos, vivían mis abuelos paternos, en un pueblo a la orilla de la carretera conocido como Los Cerritos. Era el mes de diciembre, y fuimos toda la familia a visitarlos junto con algunos de mis tíos y mis primos. Luego de pasar todo el día en casa de los abuelos, regresamos a García, pero ya estaba oscureciendo, por lo que mi papá tenía que regresar rápido para que no nos agarrara la noche en la carretera. Después de las despedidas y tomar el camino de regreso, nos acomodamos como pudimos en la caja de la pick-up. Íbamos mis primos y mis hermanos, cubiertos con varias mantas porque hacía frío y corría un viento helado. Íbamos acostados todos, a pesar de ir al ras del piso de la camioneta. Íbamos viendo el camino y el cielo estrellado, lo común de todo niño viviendo la aventura. Durante el trayecto de regreso, todo fue en relativa calma hasta que llegamos a una desviación, donde estaban arreglando un tramo de la carretera y tuvimos que rodear por un camino de terracería para incorporarnos de nuevo por el camino a Icamole Norte. Aunque esta era una carretera sin nada de tráfico, era la más rápida para llegar a la casa. Estaba todo solo, era un agreste camino de pura terracería. No se veía a simple vista vivienda alguna, solo unas parcelas y uno que otro árbol de mezquite. A lo lejos se veía la sombra de un cerro imponente, y en lo más alto de este se observaban tenues luces. Al verlas, uno de mis primos bromeó diciendo que eso que se veía en lo alto del cerro eran brujas. Para hacer menos tenso el momento, yo seguí platicando con mis primos. Íbamos bromeando y riéndonos, cuando dimos vuelta por donde estaba el tronco de un árbol seco muy grande, cuyas ramas asemejaban manos que intentaban alcanzarte, como en una escena de película de terror, lo cual nos atemorizó aún más, y lo más extraño de todo es que vimos lo que parecía ser una especie de banca de madera clavada en aquel tronco que se negaba a caer. Ya íbamos unos metros alejados de aquel extraño árbol seco, cuando vimos la sombra de alguien sentarse en la banca. Al parecer, era una mujer porque llevaba una vestimenta parecida a una falda larga. Tan solo se quedó ahí, como mirándonos un buen rato, mientras yo les pregunté a mis primos y hermanos si ellos veían lo mismo que yo. Todos se quedaron sorprendidos de ver aquella extraña figura de pie por un lado de la banca. Casi desaparecía de nuestra vista, cuando todos vimos con incredulidad y miedo cómo esta negra figura empezó a avanzar lentamente hacia nosotros. Era como si estuviera levitando por el aire en medio del camino, y luego se acercó a la camioneta rápidamente, por lo que el pánico se apoderó de todos nosotros. De inmediato, mi hermano el mayor le gritó a mi papá que acelerara, que algo nos venía siguiendo. Mi papá tan solo sacó la cabeza por la ventanilla para entender lo que había dicho mi hermano. Alcanzó a ver aquella cosa y aceleró haciendo rugir el motor, levantando mucho polvo y haciéndonos brincar por los hoyancos del camino. La tensión era tal que íbamos gritando al tiempo que pudimos notar a los adultos con rostro de espanto, mirando hacia el camino, viendo cómo aquella aparición de pronto nuevamente salía de entre la polvareda intentando alcanzarnos. Entre gritos de terror, la veíamos atrás a unos cuantos metros de la camioneta. Era una mujer. Claramente vimos un rostro femenino horrible, con malas intenciones. Con espanto, notamos que venía levitando y que no tenía pies. Su aspecto era muy transparente. Al estar más cerca,
Recuerdo con horror que tenía la cara borrosa, aunque con una especie de boca distorsionada, como si estuviera gritando, aunque no podíamos escuchar nada por el ruido del motor al acelerar. En eso, y con mucho esfuerzo, mi primo, el más grande, empezó a gritar que aceleraran más, que aquello casi nos alcanzaba. Así que mi papá aceleró aún más, haciendo más polvareda, la cual comenzó a cubrir a la aparición hasta que se perdió de vista. Con mucho miedo, vimos cómo aquella mujer simplemente se levantó por el aire unos metros para salir por encima de la nube de polvo y darse la vuelta para regresar, quizá al tronco de donde la vimos emerger. Mi papá no se detuvo hasta llegar a la desviación que nos llevaba directo a la casa. Ahí paramos. Todos estábamos espantados e incrédulos de haber experimentado y presenciado aquella aparición horrible. Mi papá decía nervioso que era una bruja lo que se nos había aparecido, mientras que mi tía, la mayor, llorando asustada, nos abrazaba y decía que era el espíritu de una mujer que habían matado hace algunos años, cuyo cuerpo habían encontrado cerca de aquel tronco. Estábamos tan nerviosos que no quisimos escuchar más y todos nos quedamos en la casa de mis padres hasta que amaneció, y fue entonces que cada familia se fue a su respectivo hogar. Aunque la experiencia ahí quedó y fue un recuerdo imposible de borrar, siempre me asalta la duda de qué nos hubiera pasado si nos hubiera alcanzado aquella ánima en el camino. La respuesta vendría meses después. Un día, mi papá nos dijo con preocupación que Fernando, uno de nuestros primos, había tenido un accidente. Se había volcado luego de haber asistido a una fiesta con un par de amigos en Cerritos. Él estaba en el hospital muy grave, al igual que uno de sus amigos, mientras que otro había muerto al instante al salir proyectado del auto por no llevar el cinturón de seguridad. El auto había quedado destrozado y no se explicaban cómo habían sobrevivido a tal percance. Con el tiempo, y luego de muchas terapias, Fernando salió del hospital, aunque después del accidente era otro. De ser el joven alegre y fiestero que era, ahora era un hombre temeroso y apagado. Nunca se recuperó del accidente. Fueron meses después que mi primo Fer le platicó la experiencia a mi papá, con quien tenía una relación padre e hijo. Le contó que aquel trágico día, luego de regresar de la fiesta, ya era de madrugada, por lo que decidieron tomar una desviación para llegar más rápido al camino Icamole Norte. Mi primo les venía contando a sus amigos que ahí se habían encontrado con el espíritu de una mujer que nos había perseguido, precisamente al pasar por el único árbol seco del camino, en cuyo tronco se podía ver una banca solitaria en medio de la nada. Como iban envalentonados por el alcohol, al escuchar la historia se les hizo fácil parar en el tronco seco. La banca ya no estaba, pero notaron que el tronco estaba hueco y carbonizado, señal de que quizá le había caído un rayo. Bromearon y estuvieron mucho rato en el sitio, mientras orinaban y se burlaban del ánima, retándola a que se les apareciera. Una vez que subieron al carro, Fernando iba manejando un poco rápido y escuchando música mientras seguían bebiendo. No habían avanzado mucho cuando Fernando sintió un escalofrío en la nuca. En ese momento, uno de los amigos, el que venía en el asiento de atrás, comenzó a gritar y manotear asustado. Tanto mi primo como su amigo, que venía de copiloto, voltearon atrás a ver qué sucedía, y con espanto vieron el rostro espectral de la mujer fantasma, describiéndola como en aquella ocasión. Tenía cara desfigurada y con una horrible expresión. Estaba sentada en el vehículo, con esa horrible mueca, y al verla, del susto, mi primo perdió el control del vehículo. Con la velocidad que llevaba y la inercia, dio un volantazo que lo sacó del camino dando volteretas. El pasajero que venía atrás salió disparado por la ventanilla para después caerle encima el vehículo, mientras que los demás sufrieron lesiones graves. Mi papá escuchó atento y nervioso. No dio crédito a la historia de mi primo, alegando que quizá fue la sugestión o el alcohol lo que los hizo ver visiones. Lo cierto es que el amigo de Fernando, que fue el que la vio de frente, murió horriblemente, mientras que mi primo y su amigo, el que sobrevivió, no tuvieron paz ni tranquilidad después de aquel terrible accidente.
El tronco seco cuenta mi papá que ya no está, pero aún se pueden mirar las raíces metidas en la tierra seca y árida de aquel sitio. Quizás el alma de esa mujer aún ronde por esos caminos. Si eres habitante de estos lugares, es posible que te hayas encontrado con esta alma en pena. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.